esto, ahora que ya tenemos, ahí viene usted, ahí puede ver, países más afectados por los aranceles, en primerísimo lugar la India, México, Egipto, Filipinas, China. En ese orden materialmente estamos. México, India, China y luego Egipto y Filipinas, más o menos. Ahí así más o menos debe andar. 1, 2 es India, México. Bueno, vámonos con Pedro Tello, que a ver qué dice de esta reducción, significa algo, no significa algo. Le agradecemos profundamente a Pedro que esté con nosotros, economista, y qué es lo que piensa de todo esto. Pedro, como siempre te agradezco tu tiempo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Javier, buenas tardes, gracias. Soy yo quien agradece esta oportunidad para conversar sobre este tema que, bueno, sin duda es muy polémico por lo que representa para las economías familiares que dependen de las remesas y por lo que atañe al impacto que podría tener sobre la economía mexicana. Bueno, ya sabes que se dice ahora que el embajador dice que es una buena noticia, no la piensan igual, mucha gente. El señor Ignacio Mier, senador por Morena, que fue parte de la negociación, cuenta cómo ve las cosas, también dice pues es un avance, entiendo que es un avance, pero en el fondo, ¿qué, Pedro? ¿Qué podemos decir de esto? Pues ahora andan con la esperanza también de que en el Senado pueda bajar aún más todavía, Pedro, ¿no? Este 3.5. ¿Cómo ves las cosas? Yo lo veo difícil, Javier, porque, a ver, el Senado es un órgano legislativo de Estados Unidos donde existe mayoría de los republicanos. Esa mayoría le permite al señor Donald Trump, lo mismo que en la Cámara Baja, impulsar las iniciativas de ley que se ajusten a su propio proyecto económico, como este que ahora mismo está en debate. ¿Habrá posibilidades para que se reduzca aún más el impuesto que esperan cobrar a los inmigrantes extranjeros por el envío de remesas? Lo dudo. Y me parece que quizás la cuestión más relevante sería analizar, más allá del impacto que tendría sobre la economía mexicana en su conjunto, a qué estados de la República le pega más y particularmente a qué familias de nuestro país le pega más este asunto de las remesas. Y aquí es donde está finalmente el aspecto más relevante. Para la economía mexicana, aun si se cobrara o si pasara este impuesto del 3,5%, la verdad es que le restaría muy poco al crecimiento de la actividad de nuestro país en su conjunto. No ocurriría lo mismo, Javier, con economías como la de Chiapas, Querétaro, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas, porque ahí la participación de las remesas que proceden de Estados Unidos sobre la economía local o estatal supera el 10%. Es del 10% en el caso de Zacatecas y de hasta el 16% en el caso de Chiapas. Ahí sí, a escala estatal, el impacto sin duda alguna sobre las economías va a ser importante. Pero peor aún, si nos vamos al nivel de las familias que dependen en alto grado de las remesas procedentes fundamentalmente de Estados Unidos, ahí los datos son todavía mucho más contundentes. En el caso de Chiapas, las familias que dependen, entre otras cosas, en su ingreso mensual de la recepción de remesas, bueno, pues las remesas representan hasta el 43% de los recursos que tienen los hogares que reciben este tipo de recursos. En Veracruz, el porcentaje de las remesas para las familias que reciben este flujo de apoyo externo excede el 40%. En Tabasco, en Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Zacatecas, el Estado de México, Coahuila y Tamaulipas, el peso de las remesas sobre el ingreso de las familias que dependen de ellas supera el 30%. Así que hay dos impactos que son relevantes. Uno, a nivel de la economía familiar de los estados, 11 estados que he señalado, donde el peso de las remesas para las familias es superior al 30%, y en las economías estatales, que son fundamentalmente 5, donde el peso de las remesas sobre la economía local supera el 10%. Ahí está el problema más importante. Sí. Oye, tenemos remedio y trapito, ¿no? No lo creo, porque estamos en un país, en un año, en el que la economía se encuentra en este momento en un proceso de absoluto estancamiento. Y la mayor parte de los pronósticos apunta a que este 2025 será un año incluso de contracción económica. Sí. Y para entidades como Chiapas, Veracruz, Tabasco, Tlaxcala, etcétera, que dependen en buena medida del gasto social, habría que reconocer que el gasto social es insuficiente para poder compensar
cualquier recorte que se presente en el flujo de recursos que provenga de las remesas. Ajá. No tenemos inversión pública suficiente para poder reactivar esas economías y generar empleos que favorezcan a las familias afectadas, y tampoco tenemos inversión privada suficiente para poder inducir una reanimación de las economías locales, fundamentalmente porque la confianza de los empresarios o el optimismo empresarial viene claramente a la baja, con 6 meses consecutivos, digamos, de retroceso en su nivel de confianza sobre la economía mexicana. Así que ni por gasto social, ni por inversión pública, ni por inversión privada parece haber una respuesta que permita compensar la condición de dificultades que se perciben para estos estados y para las familias de estas entidades. Oye, partiendo, Pedro, de que pues muchos de los migrantes, digo, porque ya ves que está muy claramente establecido, que no tengan que no tengan papeles o que tengan permiso, etcétera, pues, que son los que serán afectados, pues muchos de ellos, aunque ganen en dólares, no ganan mucho, ¿no, Pedro? En efecto, y no solamente representa un problema adicional para ellos, porque bueno, pues tendrán que agregar el pago de un impuesto adicional a los que ya están ahora mismo tributando en Estados Unidos, sí. Sino además representa una mordida a los recursos que efectivamente pueden enviar a sus familias aquí en México, que termina por afectar no solamente la calidad de vida de los hogares en México, sino su propia capacidad para comprar bienes y servicios que ayudan, sin lugar a dudas, a reanimar el comercio local y, por consecuencia, los pedidos para los proveedores de ese comercio local. Así que el impacto es doble para la economía de quienes trabajan en Estados Unidos y también para la economía de los hogares que dependen de esos recursos. Claro que ese es el otro gran asunto. El gobierno mexicano, el embajador ha dicho que es una buena noticia, entiendo por qué lo puede decir. También el senador Ignacio Mier pues habla de las negociaciones. Claro, se pondera del 5 que bajó, vean lo que hicimos, lo que quieras. Pero el gobierno mexicano tendrá que hacer ajustes en algunos casos. No sé, estoy pensando en a lo mejor pues los programas sociales, supongo que tienen muy bien detectado de dónde viene el dinero, para qué familias viene el dinero, etcétera, tomando en cuenta que pues debe de hacerse a través de bancos, y los bancos supongo que tienen un registro, etcétera, Pedro. Sí, bueno, sin duda alguna, por ahí hay forma de averiguar cuál es el camino que siguen las remesas desde que salen de Estados Unidos, claro, hasta que llegan a los hogares mexicanos. Pero el hecho, Javier, es que en una economía donde el empleo avanza a un ritmo muy lento, que podría ser el compensador por excelencia de una reducción en los ingresos por remesas, pues parece difícil que el empleo repunte porque la economía está estancada, y parece difícil también que el gobierno pueda incrementar los recursos de apoyo social, porque el margen presupuestal disponible en este 2025 es sumamente estrecho. Claro. Recordemos que el gobierno federal tiene el compromiso de reducir el elevadísimo déficit que le fue heredado, por cierto, el más elevado en 36 años, en este y en el año 2026, para garantizar que las finanzas públicas no se conviertan en México en un factor que pueda promover la desconfianza y un problema en la estabilidad macroeconómica general. Oye, da la impresión de que cada vez es más pesada la herencia del pasado sexenio, ¿no? Sin duda alguna, con proyectos de inversión en obras que no están siendo rentables y difícilmente lo serán, a juzgar por la condición en la que se encuentran ahora, y por otro lado con un gasto social que compromete cada año un flujo mayor de recursos del gobierno federal, en una economía en la que el número de contribuyentes no aumenta significativamente y donde además el crecimiento de la economía impide que la recaudación avance con la celeridad con la que esperaríamos para poder fondear sin mayores preocupaciones ese mayor gasto social. Sí, pero digamos, de repente da la impresión de que hay cuando uno ve ciertas cosas, Pedro, no se trata de señalar o alguna cosa que te hubiera una intención abyecta, pero parece la casa la dejaron demasiado desordenada, ¿no? Yo creo que en materia de finanzas públicas tenemos dos problemas muy serios, Javier. El primero es que, contra lo que se argumentó una y otra vez en el sentido de que la deuda externa no iba a aumentar, la deuda gubernamental no iba a aumentar, bueno, pues esa terminó por crecer. En momentos en los que la capacidad para generar divisas en nuestro país
tiende a disminuirse por los impuestos o los aranceles de Donald Trump, por la condición en la que se encuentran petróleos mexicanos, por proyectos de inversión gubernamental que van a requerir que se destinen más recursos para subsidiar su operación de aquí hasta que logren establecer equilibrio en su manejo, y por un gasto social que crece de manera importante por obligaciones constitucionales que difícilmente podrían ser echadas para atrás, claro, en un momento y en un gobierno que tiene, insisto, un muy estrecho margen presupuestal para compensar estas pérdidas. Bueno, y leo un último asunto para que nos des una opinión, digamos, de alguna manera tiene que ver con lo que estamos platicando. La Embajada de Estados Unidos en México lanzó una advertencia, designa áreas de la frontera sur como zonas de defensa nacional, que es, digo, más cerrado todavía, ¿no, Pedro? Sí, por supuesto, ya sabíamos que los llamados o las alertas que generaba el gobierno de Estados Unidos, fundamentalmente para los norteamericanos que radican aquí o que tienen la intención de viajar a México, pues lo que han hecho es reducir paulatina y consistentemente el flujo de extranjeros que visitan a nuestro país. Y si ahora se acrecientan las regiones que son objeto de alerta o de llamados de atención por parte del gobierno de Estados Unidos, pues esto evidentemente que va a reducir el ya de por sí bajo flujo de recursos que proceden del turismo y consecuentemente generará un problema en la economía local con el impacto que tendrá esto sobre el empleo y la calidad de vida de los hogares que dependen directa o indirectamente de esos empleos y consecuentemente también de las empresas. Pedro Tello, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Que tengas buena tarde. Buenas tardes y gracias por esta oportunidad.